Un policía despierta sin memoria en una casa en llamas. Mientras huye, descubre que está siendo perseguido no solo por criminales, sino también por sus propios compañeros. Cada paso lo acerca a una verdad devastadora. Su propia familia es parte de un complot mortal, y si no actúa rápido, perderá todo lo que le queda. El olor a humo era lo primero que sintió antes de abrir los ojos. Su respiración se aceleró cuando se dio cuenta de que no podía recordar cómo había llegado allí. El calor abrasador lo envolvía, y las llamas ya devoraban las paredes de la habitación. Entre el caos, logró ponerse de pie, tambaleándose, sin reconocer el lugar. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había terminado en una casa en llamas? Las preguntas pasaban por su mente mientras el humo se espesaba. El rugido del fuego era ensordecedor. Pero debajo de ese estruendo, un ruido más débil lo alertó. Era el sonido de pasos apresurados. Alguien se acercaba. Su instinto le gritó que tenía que salir de ahí. Pero su cuerpo aún no respondía. Tropezó hacia la puerta, sintiendo una punzada de dolor en la cabeza, y al mirarse las manos, descubrió sangre seca. No sabía si era suya o de alguien más, y la duda lo aterrorizó. Finalmente, logró abrir la puerta. El pasillo estaba cubierto de humo, y a lo lejos, vio figuras sombrías que parecían moverse entre las llamas. Su instinto de supervivencia se activó, y aunque su cabeza seguía en un torbellino, supo que tenía que huir. Escapó por una ventana rota, sintiendo el corte del vidrio en su piel. Cayó sobre el césped de lo que parecía ser el jardín trasero, justo cuando escuchó una voz distorsionada a través del humo. «No dejes que escape». Su mente se sacudió ante esa amenaza. ¿Quiénes lo estaban persiguiendo? Corrió sin mirar atrás. Pero las sirenas ya sonaban a lo lejos. Los bomberos llegarían pronto. Pero él no podía quedarse a esperar. Al salir a la calle desierta, sus piernas temblaban, el miedo lo azotaba. Una punzada de reconocimiento cruzó su mente. «Soy policía», recordó de pronto. Pero, ¿qué estaba haciendo en esa casa en llamas? No había tiempo para pensar en respuestas. Siguió corriendo, guiado por el impulso de sobrevivir. Al llegar a un callejón oscuro, se detuvo para recobrar el aliento. Sacó el celular de su bolsillo, pero estaba muerto. «Maldición», masculló. Entonces, escuchó el ruido de un motor. Un auto negro giró rápidamente en la esquina, avanzando hacia él. Algo en el estómago le dijo que no era una coincidencia. Se lanzó hacia un contenedor de basura, cubriéndose justo cuando escuchó los disparos. ¿Quién diablos lo quería muerto? Más importante aún, ¿por qué no podía recordar nada? La adrenalina corría por sus venas mientras trataba de formular un plan. No podía confiar en nadie. Mientras se escondía entre las sombras del callejón, una imagen fugaz cruzó por su mente. Su familia. El rostro de su hermano apareció en sus recuerdos, pero no era un recuerdo cálido. Estaba distorsionado, lleno de ira. Algo andaba muy mal. ¿Podría su propia familia estar involucrada en lo que sea que estuviera sucediendo? El sonido de las balas le trajo de vuelta a la realidad. Tenía que moverse, y rápido. Siguió corriendo por el laberinto de callejones, consciente de que no tenía ni armas ni aliados. El mundo parecía haberse vuelto contra él de la noche a la mañana. Finalmente, logró evadir a sus perseguidores y se internó en un edificio abandonado. Ahí, en la oscuridad, comenzó a juntar las piezas sueltas de su memoria. Lo poco que recordaba era aterrador. Una misión, un informe clasificado, y la traición de alguien muy cercano. Pero cada vez que intentaba recordar más, su cabeza parecía querer explotar. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono del edificio sonara. Su pulso se aceleró. Nadie debería saber que estaba allí. Titubeó, pero finalmente contestó. «Sabemos dónde estás, policía. Si quieres vivir para ver el amanecer, más te vale recordar». La voz al otro lado de la línea era fría, implacable. El teléfono se cortó abruptamente, dejándolo en la oscuridad. La desesperación crecía en su interior, pero había algo más profundo que comenzaba a surgir. Una sensación de ira. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de mí? Era evidente que alguien lo estaba cazando, y no iba a detenerse hasta descubrir quién y por qué. Esa noche no hubo descanso. Mientras el eco de los pasos y los disparos desaparecía en la lejanía, algo dentro de él despertaba. No era solo el instinto de supervivencia, era una sed de venganza, algo que nunca antes había sentido tan fuerte. Pero para vengarse, tendría que recordar lo que había sucedido, y cada minuto que pasaba en la oscuridad solo lo acercaba más a la verdad devastadora que cambiaría su vida para siempre. Al amanecer, ya no era el mismo hombre que había sido el día anterior. No recordaba mucho, pero sabía que lo querían muerto,
y que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Solo faltaba una cosa: encontrar la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. El amanecer no trajo consuelo, sino una creciente sensación de peligro. Se mantenía en el refugio temporal, un edificio abandonado y sucio que apenas lo protegía de los ojos que lo buscaban. Afuera, la ciudad despertaba, ajena al caos en el que él vivía. El hombre sin memoria, ahora consciente de ser policía, tenía demasiadas preguntas y ninguna respuesta concreta. La llamada de la noche anterior seguía resonando en su cabeza. «Sabemos dónde estás». El reloj avanzaba, pero él se mantenía inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. No podía quedarse más tiempo en un solo lugar. Sus enemigos lo rastrearían rápido. Revisó su celular roto. Nada. Sin comunicaciones y sin armas. Estaba solo en un juego letal. Lo peor era que no sabía quién movía las piezas. Decidió que no podía seguir en las sombras. Si quería respuestas, tendría que enfrentarse al peligro. Salió del edificio, manteniéndose en las sombras, y se dirigió al único lugar que podía ofrecerle alguna pista: la comisaría. Tenía que arriesgarse, incluso si eso significaba meterse directamente en la boca del lobo. Cuando llegó al lugar, algo en su estómago se revolvió. La comisaría, normalmente bulliciosa, estaba extrañamente tranquila. No había policías en la entrada, ni el constante ir y venir de patrullas. Algo estaba mal. Se acercó cauteloso, pero antes de cruzar la puerta, un hombre lo interceptó. «No deberías estar aquí», dijo el hombre, con la mano en su arma. El policía lo reconoció al instante. Era su compañero, el detective Castillo. Pero algo en la mirada de Castillo lo hizo desconfiar. «¿Qué está pasando?», preguntó, tratando de mantener la calma. Castillo lo miró, como si considerara si podía confiar en él o no. «Las cosas se han complicado. Están diciendo que mataste a alguien. La prensa ya está fuera de control. Tienes que irte de inmediato». El impacto de las palabras lo golpeó como una bala. ¿Asesinato? Era imposible. No recordaba haber matado a nadie. Pero las piezas del rompecabezas seguían siendo borrosas. La confusión no le dejó pensar claramente. «No lo hice. No recuerdo nada. Pero sé que no soy un asesino», replicó con firmeza, aunque la duda comenzaba a colarse en su mente. Castillo hizo una mueca, y antes de que pudiera responder, el sonido de sirenas lo interrumpió. Un escuadrón de policías apareció en la esquina, y la tensión se disparó. El detective dio un paso atrás. «No puedo ayudarte más. Desaparece antes de que te encuentren». Y sin más, Castillo se esfumó entre las sombras, dejándolo solo frente a la encrucijada. Ya no solo estaba huyendo de criminales, su propio equipo lo estaba cazando. Tenía que actuar rápido o sería atrapado, y el interrogatorio sería el menor de sus problemas. Sin más opciones, se escabulló entre callejones, intentando mantener la cabeza fría. Mientras corría, su mente trabajaba frenéticamente, buscando algún indicio que lo ayudara a recordar. Necesitaba una pista, algo que lo llevara a la verdad, y entonces lo recordó: un viejo almacén abandonado cerca del puerto. Había algo en ese lugar que parecía importante. Con el corazón acelerado, llegó al puerto, desierto a esas horas de la mañana. El almacén estaba cubierto de polvo, aparentemente vacío. Forzó la cerradura y entró, con la sensación de que algo dentro de ese lugar ocultaba lo que necesitaba. Exploró las sombras, y de repente, su mirada se posó en un cajón medio abierto. Lo que encontró dentro lo dejó helado. Un expediente con su nombre, pero no como víctima, sino como objetivo. Fotos suyas, seguimientos detallados, planes para encuadrarlo en un crimen que no cometió. Alguien había montado todo esto para destruirlo. Pero, ¿quién? ¿Por qué? Antes de que pudiera procesar la información, el sonido de pasos lo alertó. Se escondió detrás de un pilar justo a tiempo, antes de que dos hombres entraran al almacén. Estaban armados, y hablaban en voz baja. «El jefe quiere asegurarse de que no quede rastro. Tenemos que eliminar cualquier cosa que lo vincule con nosotros». La sangre en sus venas se congeló. Estaban hablando de él, de borrar cualquier evidencia que pudiera incriminar a quien estaba detrás de todo esto. Sus opciones eran pocas. Podía quedarse oculto y esperar a que se fueran, o enfrentarlos. Eligió la segunda opción. Con movimientos rápidos y precisos, atacó a uno de los hombres, arrebatándole el arma antes de que pudiera reaccionar. El segundo disparó, pero el estruendo del arma dentro del almacén resonó como un trueno, alertando a cualquiera en las cercanías. En medio de la lucha, logró reducir al segundo hombre y desarmarlo, pero no antes de que éste soltara una advertencia escalofriante.
No tienes idea de con quién te has metido. Ellos van a matarte a ti y a cualquiera que se acerque a la verdad. El eco de las palabras quedó flotando en el aire mientras los hombres yacían inconscientes en el suelo. El peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Necesitaba salir del almacén antes de que más hombres vinieran a buscarlo. Pero justo cuando se disponía a huir, algo llamó su atención. Un teléfono móvil en el bolsillo del hombre que había derribado. Lo tomó, con la esperanza de que podría darle más respuestas. Mientras lo desbloqueaba, la pantalla mostró un mensaje entrante. Cambio de planes. Elimina al objetivo antes del amanecer. Su sangre se heló. Ahora era cuestión de tiempo antes de que vinieran por él. Tenía que moverse rápido. Pero algo en ese mensaje lo dejó inquieto. ¿Por qué querían eliminarlo tan urgentemente? ¿Qué era lo que sabía o lo que había visto que lo hacía tan peligroso? La respuesta no tardó en llegar. Mientras huía del almacén, un nombre cruzó su mente. Uno que no había recordado hasta ese momento. Su hermano. Él estaba involucrado en todo esto. De alguna manera. Había sido traicionado por su propia sangre. El reloj seguía corriendo. Y ahora no solo estaba luchando por su vida, sino también por la verdad. Y esa verdad estaba enterrada profundamente en el corazón de su propia familia. La oscuridad envolvía la ciudad mientras él se escabullía entre callejones, su mente trabajando a toda velocidad. Ahora sabía que su propio hermano estaba involucrado en algo grande, algo mortal. Pero las piezas aún no encajaban del todo. La traición ardía en su pecho, alimentando la rabia que crecía con cada paso. No podía quedarse quieto, no cuando cada segundo que pasaba lo acercaba más a su final. Tenía que moverse. Tenía que encontrar respuestas. El teléfono que había robado del almacén vibró de nuevo en su bolsillo. Un mensaje corto y frío. Hora de terminar esto. Nos vemos en la vieja fábrica, medianoche. Sabía que esa era su oportunidad. La fábrica abandonada al borde de la ciudad había sido testigo de crímenes en el pasado. Un lugar perfecto para saldar cuentas sin testigos. No tenía opción. Si quería respuestas, tendría que ir directo al nido de víboras. Revisó el arma que había robado. Apenas quedaban balas. Sería una jugada arriesgada. Pero en ese momento, la cautela no era una opción. Las horas pasaron en un borrón de tensión creciente. Cuando llegó a la fábrica, el edificio lúgubre se alzaba como un esqueleto de acero oxidado, abandonado por el tiempo y el olvido. Las luces parpadeaban débilmente en su interior, como si la propia estructura supiera que el peligro acechaba entre sus muros. Al entrar, su cuerpo estaba en alerta máxima. El sonido de pasos resonó desde el otro lado de la fábrica. Se mantuvo cerca de las sombras, su arma lista, y avanzó lentamente hacia el corazón del edificio. Las máquinas oxidadas y las cintas transportadoras detenidas parecían figuras fantasmales en la penumbra. Entonces, una figura emergió de la oscuridad. Su hermano. Siempre supe que eras obstinado. Pero no esperaba que llegaras tan lejos, dijo su hermano con una sonrisa torcida. Su voz llena de una frialdad que le heló la sangre. La traición era palpable, como un cuchillo clavado en su pecho. Su hermano, la única familia que le quedaba, había estado detrás de todo. Intentó controlar la ira que hervía bajo la superficie, pero las palabras escaparon de su boca con una mezcla de rabia y desdén. ¿Por qué?, preguntó, apretando los dientes. Somos hermanos. Somos sangre. ¿Qué te llevó a esto? Su hermano dio un paso adelante, su semblante imperturbable. Había una frialdad en sus ojos que nunca antes había visto. Sangre o no, hay cosas más grandes en juego aquí. Cosas que jamás entenderías. Todo lo que creías saber, todo lo que pensabas que era real, es una mentira. Esto no se trata de ti, sino de algo mucho más grande. La tensión en el aire era casi insoportable. La verdad estaba tan cerca, y aún así, tan fuera de su alcance. Las respuestas que buscaba estaban a solo unos pasos, pero sabía que no serían fáciles de obtener. Su hermano estaba dispuesto a matarlo si era necesario. ¿Qué es eso tan grande que justifica traicionar a tu propia familia?, preguntó, tratando de ganar tiempo, mientras sus ojos escaneaban la sala en busca de posibles amenazas ocultas. No lo entenderías, respondió su hermano, levantando un arma con calma aterradora. Siempre fuiste el débil, el que no estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Yo tomé el control. Yo hice lo que debía hacerse. El clic del seguro deslizándose fuera lo alertó un segundo antes de que su hermano disparara. Se lanzó a un lado, esquivando la bala por poco, y el sonido del disparo resonó en la fábrica como un trueno. La lucha comenzó en un abrir y cerrar de ojos. Los dos hermanos, que alguna vez compartieron la misma sangre,
Ahora estaban inmersos en un enfrentamiento mortal. Cada disparo era un recordatorio de la traición, de la verdad que le había sido arrebatada. La fábrica se convirtió en un campo de batalla improvisado, con máquinas oxidadas como testigos silenciosos del derramamiento de sangre que estaba a punto de ocurrir. Su hermano era rápido, pero la ira que hervía en su interior lo hacía más fuerte. Los golpes se intercambiaban con furia, y cada impacto lo acercaba más a la verdad que tanto ansiaba. Finalmente, después de una intensa pelea cuerpo a cuerpo, logró desarmar a su hermano. Pero antes de que pudiera recuperarse, un nuevo peligro surgió. No estaban solos. Otros hombres armados salieron de las sombras, sus armas apuntando directamente a él. Estaban rodeados. El sonido de pasos firmes y calculados se hizo eco en la fábrica, y de la penumbra emergió una figura alta, vestida con un traje oscuro. Este hombre parecía ser la cabeza de todo, alguien con un poder que no se podía ignorar. Buen trabajo, muchacho. Te dije que sería difícil deshacerte de él. Pero aquí estamos, dijo el hombre, mirando a su hermano con una expresión que mezclaba satisfacción y desprecio. Su hermano, derrotado y sangrando, apenas podía sostenerse en pie. No es tan fácil como parece, respondió su hermano, con una mezcla de frustración y desesperanza. El hombre trajeado se volvió hacia él, con una sonrisa calculadora. Lo lamento, pero aquí es donde termina tu historia. No puedes entender el tipo de cosas en las que estamos involucrados. Pero, si te sirve de consuelo, todo esto era inevitable. La desesperación comenzó a crecer en su interior. Estaba atrapado, rodeado por enemigos, y la traición de su hermano era solo una pequeña pieza de un juego mucho más grande. A pesar de todo, algo dentro de él se negaba a rendirse. Había llegado demasiado lejos para morir ahora. Entonces, la fábrica retumbó con una explosión repentina. Los hombres armados se voltearon, sorprendidos por el estallido que sacudió el edificio. Alguien más estaba allí, alguien que no esperaba. Una figura desconocida había colocado explosivos en las bases de la fábrica. Las luces parpadearon y las paredes temblaron. Era el caos. Aprovechó el momento de confusión para atacar. Desarmó a uno de los hombres y comenzó a disparar con una precisión letal, moviéndose entre las sombras y eliminando a sus enemigos uno por uno. La adrenalina lo impulsaba, y el deseo de sobrevivir y descubrir la verdad era más fuerte que nunca. Entre la confusión, su hermano intentó escapar, pero no llegó lejos. Lo atrapó antes de que pudiera huir, y con el arma apuntándole al pecho, lo miró a los ojos por última vez. «Dime la verdad», demandó. «¿Por qué todo esto? Quiero respuestas». Su hermano, débil y derrotado, finalmente habló. «La verdad siempre estuvo delante de ti. No soy el único que te traicionó. Hay otros, mucho más cercanos de lo que crees». Y con esas palabras, la traición final quedó revelada. Había más, mucho más de lo que él había imaginado. Y la persona que menos esperaba estaba detrás de todo. La fábrica temblaba a su alrededor. El eco de los disparos y el retumbar de las explosiones resonaban en cada rincón, transformando el lugar en un campo de batalla caótico. Su hermano yacía a sus pies, herido pero aún con la mirada desafiante. Pero las palabras que había pronunciado antes de caer resonaban en su mente como un eco aterrador. «No soy el único que te traicionó. Hay otros, mucho más cercanos de lo que crees». El aire estaba denso, cargado de polvo y el olor a pólvora. No había tiempo para procesar esa revelación. Los hombres que aún quedaban del lado de su enemigo estaban reorganizándose, moviéndose en las sombras, listos para atacar de nuevo. Y entonces, lo vio, la figura del hombre trajeado, el verdadero líder, avanzando entre el caos con una calma inquietante. «Siempre es fascinante ver cómo la verdad puede destruir a alguien», dijo el hombre, con una sonrisa sarcástica que apenas se percibía en la penumbra. «Pero lo que no entiendes es que ya es demasiado tarde. Esta es tu última jugada». El hombre levantó una mano, y de repente, más luces se encendieron alrededor de la fábrica, revelando una verdad escalofriante. La policía estaba allí, pero no estaban para ayudarlo. Los uniformes eran familiares, los rostros conocidos. Eran sus compañeros, aquellos con los que había trabajado codo a codo durante años, ahora apuntando sus armas hacia él. La traición se extendía mucho más allá de lo que jamás había imaginado. El jefe de la operación, un hombre de alto rango en la policía, salió de entre la multitud de oficiales. Su rostro era frío, imperturbable, como si todo esto fuera simplemente un negocio más. «Lo siento, chico», dijo con una voz carente de emoción. «Pero ya no eres útil para nosotros. Has llegado demasiado lejos.
La realidad golpeó como un tren fuera de control. Su propia unidad, aquellos en quienes había confiado toda su vida, estaban detrás de todo. El hombre trajeado no era el único villano. Había una red de corrupción que se extendía por las esferas más altas de poder, y él era solo una pieza desechable en un juego mucho más grande. ¿Todo esto? ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada, incapaz de procesar la magnitud de la traición. El jefe de la policía sonrió levemente. Hay cosas que no puedes entender, chico. Este mundo pertenece a los que están dispuestos a hacer lo necesario. Tú solo eras una herramienta. Y ahora que ya no sirves, bueno, vamos a enterrarte con el resto de las mentiras. La fábrica seguía temblando por las explosiones, pero él sabía que el peligro real estaba frente a él, en la forma de sus antiguos aliados y aquellos que alguna vez había considerado su familia. El hombre trajeado, ahora relajado, se acercó, disfrutando del espectáculo. El fin siempre es el mismo para los que no pueden seguir el juego. Pero hay una cosa que no planeaste, y es que, en este juego, las reglas siempre cambian, dijo el hombre, sus palabras impregnadas de una falsa compasión. Pero algo dentro de él se negaba a aceptar ese destino. La traición, la pérdida, la confusión, todo se fundió en un solo grito de furia. Tomó el arma de su hermano, quien aún respiraba débilmente a sus pies, y sin pensarlo dos veces, disparó hacia el grupo de policías que lo rodeaban. El caos se desató de nuevo. Algunos de ellos cayeron en el acto, mientras los demás respondían con fuego. Las balas silbaban a su alrededor, pero su rabia y su desesperación lo hacían imparable. Entre la confusión, notó que el hombre trajeado comenzaba a retroceder. Era evidente que no estaba preparado para un enfrentamiento directo. Sabía que si iba a terminar con todo esto, tendría que hacerlo ahora. No había vuelta atrás. Corrió hacia el hombre, esquivando los disparos y aprovechando el caos que había creado. Cada paso lo acercaba más a la verdad, a la única oportunidad que tenía de acabar con esta pesadilla. En un abrir y cerrar de ojos, lo alcanzó, apuntándole con el arma directamente al pecho. Todo esto, por poder, por dinero, por traicionar a tu propia sangre. Dime, ¿valió la pena?, preguntó, apretando el gatillo suavemente. El hombre trajeado, aún en control de sí mismo, sonrió por última vez. El poder siempre vale la pena, pero no lo entenderás hasta que lo hayas perdido todo. Esas fueron sus últimas palabras antes de que el disparo resonara, acabando con su vida de una vez por todas. El cuerpo del hombre cayó al suelo, sin ninguna dignidad, solo otro cadáver en una larga lista de víctimas. El silencio que siguió fue breve, antes de que los sonidos del combate llenaran de nuevo el aire. Aún quedaban policías corruptos por enfrentar, pero en ese momento, una explosión aún mayor sacudió los cimientos de la fábrica. Las paredes comenzaron a derrumbarse, y los escombros caían a su alrededor. Tenía que salir de allí. Corrió hacia la salida, esquivando los restos del edificio que colapsaba. Las sirenas de los bomberos y las ambulancias comenzaron a sonar a lo lejos, pero sabía que no podía quedarse para explicaciones. Nadie creería su versión de la historia, para el mundo. Él era un traidor, un asesino, y todos los hilos de la trama estaban en manos de muertos. Afuera, bajo el cielo nocturno, respiró profundamente, sintiendo el frío aire llenar sus pulmones. El alivio de estar vivo fue breve, porque en el fondo sabía que la lucha no había terminado. Había derribado a algunos, pero los verdaderos responsables seguían ahí, ocultos, manipulando los hilos desde las sombras. Se marchó sin mirar atrás, sabiendo que no había regreso posible. Su vida como policía había terminado, pero ahora comenzaba una nueva misión. La venganza no era solo contra los hombres que lo traicionaron, sino contra todo el sistema que lo había corrompido desde el principio. Meses después, en un país lejano, la noticia de la desaparición de un importante jefe de policía sacudió los titulares. Nadie sabía quién estaba detrás, pero los rumores hablaban de un hombre que actuaba solo, un fantasma que se movía entre las sombras. Algunos lo llamaban un vigilante, otros, un justiciero, pero solo él conocía la verdad. Era un hombre en busca de redención, en busca de justicia en un mundo que lo había traicionado. La verdadera batalla apenas comenzaba, y no se detendría hasta destruir todo lo que una vez representó el poder que le arrebató su vida. Si te atrapó esta historia tanto como a nosotros al crearla, no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias llenas de acción, intriga y giros inesperados como este. Además, nos encantaría saber qué fue lo que más te gustó de esta historia. Así que déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura.